Amigos de YouTube, hago esta sección de historia con el fin de apoyarlos, en el estudio de esta ciencia social tan maravillosa. Si es que por cuestiones de tiempo, no puedes leer una sección de algún libro en específico o simplemente no encuentras relación entre eventos, o simplemente eres un estudioso de esta ciencia como yo, bienvenido entonces. En este capítulo, comenzaremos explicando los eventos sucedidos en el período del siglo XIX, repasando rápidamente sus raíces y los eventos más importantes que originaron la trascendencia del mismo, hasta llegar a los principios del siglo XX, para finalizar dicho ciclo histórico. De igual forma, para no hacer muy densa esta clase dividiremos el contenido en distintas partes, para su mejor estudio. Muy bien, comencemos. Las raíces del siglo XIX. La Revolución Francesa había tenido lugar ya décadas atrás, pero parecería que sus estragos así como también sus motivos harían presencia en el siglo posterior a la que tuvo lugar este movimiento. Es claro que después de aquel mes de junio de 1789 cuando el general Lafayette hiciera la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, eso demostraba el progreso a una nueva etapa en la humanidad y era claro que el mundo no sería el mismo. Tiempo después oleadas de grupos mostraban su indignación ante aquel antiguo régimen que más tarde extirparían de la nación gala. Justo después entraría una nueva etapa que prometiera gran esplendor y desarrollo a aquella nación que tiempo atrás sufría de hambre y pobreza. La época napoleónica fue una de las más prósperas para Francia, con tan elaboradas políticas de crecimiento repercutieron en un gran desarrollo tanto en términos jurídicos y económicos. Como era de esperar a su debido tiempo, estas acciones repercutirían en el continente europeo, para agrado de algunos pueblos simpatizantes y desagrado de otros pueblos. Durante las llamadas guerras napoleónicas Francia hizo muestra de su gran avance y poder militar. Durante dicha época las conquistas y los triunfos no hacían más que elevar y reconocer la supremacía de esta potencia, así como del hombre que la dirigía. Sin embargo, un específico grupo de naciones no se sentían cómodas y mucho menos contentas con la gloria de esta nación. De modo que estas mismas conformarían una coalición con el fin de dar fin a su enemigo en común. Eso demuestra que ninguna de ellas podían por sí solas hacer frente al gran poderío de la Francia napoleónica, coalición que más tarde se haría con el triunfo de la gran batalla de Waterloo, condenando a la Francia napoleónica al hundimiento, con el exilio de Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar y político, a la isla de Santa Helena, una isla ubicada en el Océano Atlántico, aislada de toda civilización, para de una vez por todas librarse de aquel hombre que les quitaba el sueño. Tras este evento las naciones vencedoras acordarían la división de poderes en Europa y con ello en el globo, en una reunión que pasaría a la posteridad con el nombre de el Congreso de Viena. Con esto se daba fin a una época que es muy significativa en la historia de la humanidad, donde marca el progresivo desmoronamiento de un régimen que por sí mismo se condenó a su propia destrucción. Después de la batalla de Waterloo. Tras el exilio de Napoleón Bonaparte, Francia volvería a una etapa donde un miembro de la Casa Real debía sobrellevar las riendas de una nación derrotada y sometida a dichas condiciones, pero que ya había experimentado el desarrollo en la ausencia de la monarquía absolutista. Un rey perteneciente a la Casa Real de los Borbón con el nombre de Luis XVIII, sabía que aquel pueblo no había regresado a la monarquía por gusto propio, sino por imposición de las naciones vencedoras, a pesar de ser ya su segunda oportunidad en el poder, cuando en la primera ocasión el regreso de Napoleón de su primer exilio en la isla de Elba, le costó el huir de la nación por las revueltas a favor del corso, pero tras Waterloo, su gobierno se instituiría definitivamente sin interrupciones del mismo tipo. Su reinado llegaría hasta su muerte en 1824, fecha en la que otro miembro de la Casa Borbónica, Carlos X, entraría en juego en la política europea, pero a diferencia de su predecesor, a este no le importó comprender la situación por la cual el pueblo francés seguía tolerando a un rey en representación suya. Este monarca trató de dar vuelta a la página intentando la restauración del antiguo régimen, lo cual resultaría en el descontento de los que ya no se hacían llamar súbditos, sino ciudadanos franceses, logrando posteriormente la abdicación de este monarca y restaurar nuevamente una república permanente donde el título monarca ya no tendría más cavidad en los asuntos de estado de la nación. Hasta aquí la primera parte de este vídeo. Muy pronto esperen la segunda parte de esta entrega. Gracias por su atención, espero puedan regalarme un like, al igual que sus comentarios para mí son muy importantes. De igual forma espero ganarme una suscripción. Mil gracias.